Bienvenidos a la final de nuestra serie. Como pueden ver, la atmósfera es muy diferente a la de episodios anteriores y hay una razón para ello. ¿Saben qué, amigos? Les he preparado 9 páginas con información súper interesante, pero realmente me pregunto si debería dárselas de la manera en que están acostumbrados hasta ahora o simplemente hablarles desde el corazón. Porque la información realmente es muchísima, pero cuando está organizada de esta manera, naturalmente también tiene otro lado que personalmente no me gustó y quería cambiar algo en el final de este encuentro nuestro en esta forma. Y por eso el lugar donde me ven es, por así decirlo, otra parte de nuestra oficina, donde todos entran y los recibimos. Lo que llamamos nuestro lobby, donde tenemos todas nuestras cosas y muy conscientemente quiero que vean las cosas tal como son, que me vean en un ambiente muy normal y natural, donde realmente no hay absolutamente nada arreglado. Y eso le dije a Valia antes de empezar, no recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí así. He grabado con luz natural porque, como saben, en el cine y la televisión se usan todo tipo de luces, pero al final lo natural siempre tiene un encanto que nos recuerda lo que somos. Abróchense los cinturones, porque las realidades paralelas son mi tema favorito. Esa fue la puerta al tiempo con la que me apasioné por todo lo relacionado con los misterios de nuestra universo y cosmos que habitan en nosotros. Hasta entonces sabía que existía un conocimiento secreto, que había algo antiguo, algo oculto para nosotros, algo que se esconde en nosotros, la partícula divina, como es más conocida en ciertos círculos, pero sabía que es extremadamente emocionante la idea de los mundos paralelos. ¿Y cómo podemos siquiera imaginar que yo estoy aquí hablando con ustedes y al mismo tiempo en algún otro lugar, en otro espacio, existen otras versiones mías de Choco, de Stoyan, que también están hablando o en ese momento van a la oficina de un proveedor o en ese momento se están bañando o viendo una película y todo eso existe simultáneamente? Y al principio me costaba mucho trabajar con ese concepto, simplemente porque el cerebro físico, por más que lo entrenemos, por más inteligentes que seamos, por más libros que lean, no pueden entrenarlo para que acepte esa cantidad de información y ese tipo de concepto con detalles, porque simplemente no está hecho para poder manejarlo. Sin embargo, la energía dentro de ustedes, bueno, ella no tiene esos límites de la mente física y por lo tanto conoce muy bien esos patrones y a menudo nos susurra en forma de notificaciones, enviándonos déjà vus en los momentos más inesperados. Números iguales, si esto se ha intensificado para ti últimamente, en promedio de 6 a 10 veces al día para algunos, incluso más. De pronto, viejos amigos nos buscan para retomar contacto, mientras que nuevas relaciones con las que pasamos mucho tiempo en años recientes se deshacen sin motivo aparente. A primera vista no es para morirse, como decimos. Recibimos señales del mundo energético todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque imagínense lo compleja y al mismo tiempo lo simple que es el funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, si sumamos todo lo que sabemos de la biología, de la física, de la medicina, incluso de la neurociencia, y lo dejamos de lado, vamos a dejarlo de lado y pensemos en el punto de vista. Imagínense lo siguiente, ustedes crean reglas automáticas, formas y mecanismos para que, de manera completamente automática, su corazón no deje de latir. Sus riñones están en el lugar exacto donde deben estar. Funcionan y envían células de un lado a otros órganos y manejan todas esas tareas complejas que ocurren mientras dormimos y mientras estamos despiertos, todo de manera absolutamente consciente. Tener reglas y leyes para la adaptación en general en el planeta Tierra. Por ejemplo, cuando vemos muchas nubes y el cielo gris, sabemos que lloverá, y cuando llueve automáticamente, la hierba y los árboles crecen más rápido y nuestro cuerpo se refresca o nos sentimos sofocados si se vuelve muy húmedo y
Por ejemplo, estamos en uno de los destinos más cálidos. Que haya nieve, que haya verano, que las hojas caigan y que todo esto sean, a primera vista, eventos orquestados que están súper automatizados. Como un gran programa para que, ¿qué? Nosotros estemos ahí para mantenerlo y convertirnos en proveedores y equipo de soporte de todo el sistema a nuestro alrededor, o para liberarnos de eso y ponerlo en algún lugar en nuestra conciencia, para que lo que quede sea la experiencia pura. Porque si no tenemos una experiencia pura o la misma idea del juego de la vida y la vida misma, entonces se vuelve muy poco interesante. Y no están de acuerdo en que estamos aquí y es como si hubiéramos separado todos esos mecanismos que funcionan de manera impecable para que podamos enfocarnos única y exclusivamente en una tarea muy simple: ser. En cada toma de la cinta del presente, presentes, y la versión más natural de uno mismo. Nada más. Suena muy simple en palabras, muy fácil de decir. Así es, estoy de acuerdo, pero piensen en ello. Todo a nuestro alrededor prácticamente está organizado y si soltamos el control y nos dejamos llevar, las cosas se acomodan por sí solas, de la mejor manera tanto para nosotros como para los demás y para todo lo que existe en general. Entonces, ¿qué nos queda? El placer y la diversión de que en este momento específico ustedes son únicos, irrepetibles. Nunca habrá, exacto, una versión como la que eres ahora, y a través de esa versión individual y única experimentas la vida en esta línea. En consecuencia también elegimos y disfrutar de recorrer este camino con placer, felicidad y satisfacción, con facilidad o con tristeza, con ansiedad, con culpa y dificultades. Es como si tenemos la libertad total de elegir, no es como si realmente tenemos la libertad total de elegir cómo vamos a experimentar este camino sobre la experiencia. Y aunque he preparado unas extraordinarias 9 páginas, una versión anterior de mí mismo se habría parado aquí honestamente, así, de manera espontánea, y les habría contado 5 historias. Lo vieron muy interesante, ordenado, con guión, para que se sientan cómodos, para que les guste, editado con sonido, con imagen, con universos, con tomas, con todo, pero como no hay resultados especiales, comentarios adecuados, no van a obtener lo más interesante sobre las realidades paralelas, la meditación más larga que está en este episodio y en general más conocimientos sobre estos temas. Desde mi punto de vista actual, eso es inaceptable. Y no solo les voy a dar todo el material que hemos sacado, sino que realmente en este momento voy a dar lo mejor de mí para entregárselos. Y no es que busque alguna perfección, porque hace poco me recordé que para dar lo mejor de uno mismo no se requiere gran cosa. Eso simplemente significa huir de uno mismo y ser lo más tú posible. ¿Cómo te van a entender cada quien? Eso no importa en absoluto, ¿verdad? ¿Eras tú mismo mientras lo decías? Si realmente has sido tú mismo, tu versión más natural, tu versión más auténtica, mientras hacías todo eso, entonces no puedes tener reservas, no tendrás preocupaciones, porque dijiste todo lo que pudiste en ese momento, porque fuiste tú mismo. Y cuando has sido tú mismo, entonces todo lo demás deja de importar. Y entonces no te preocupa lo que los demás digan de ti. Entonces no te preocupa la manera en que vas a expresar lo que tienes que decirle al mundo. Porque miren, yo estoy en este viaje en YouTube desde hace 10 años. Y si lo piensan, la idea principal de toda la plataforma es YouTube. Esta es tu propia versión y perspectiva sobre la vida y lo que sucede. Y cuanto más auténtico seas, más se reflejará eso en tu mundo, porque estás siguiendo, ahí está, en algún lugar, la 4ª ley de la existencia. Lo que emitas, eso recibirás de vuelta como respuesta. Y no importa de dónde venimos,
mitos y misticismo sobre la meditación, pasando por la ilusión del tiempo y el hecho de que todo sucede en el presente, hasta el canalización, por supuesto, un tema extraordinario que para mi felicidad cada vez más y más empiezan a entrar en nuestra vida diaria para quienes están abiertos a ello. Para los demás ni siquiera se les mostrará como una posibilidad porque tienen otro enfoque. Y eso está completamente bien para mí y para todo eso. Y hoy llegamos a las realidades paralelas. Un tema que hace apenas 10 años realmente sonaba como un futuro lejano. Un término que suena extraño. Pero si lo pensamos profundamente, ¿qué significa realidades paralelas? Si ya sabemos gracias a la física cuántica que una onda es una partícula solo cuando es observada, eso significa que cuando no hay un enfoque puesto en ella, permanece solo en forma de probabilidad. En una fluctuación de vacío, como bien la conocen, que en inglés se llama probability. Es decir, hay una posibilidad de que exista si es elegido, pero en la práctica no existe. Porque no hay un enfoque puesto en eso. Bueno, está bien. Si imaginamos todas esas probabilidades que en el universo son infinitas y nos imaginamos que son cuadros separados como líneas de vida y caminos completos, entonces, ¿qué obtenemos? Ya sabemos muy bien que la realidad no es fija. No es una sola y no es para que todos vivan y se adapten a ella, no. La cambiamos con nuestras elecciones en cada momento y la ciencia ya lo ha demostrado y lo sabe desde hace mucho tiempo. Existimos en un estado de superposición hasta que tomamos una decisión. Tenemos muchísimas opciones. En el momento en que elegimos, de repente, para nosotros, los que hemos elegido, el mundo, el entorno colapsa en uno solo, que es sólido, que es claro, que es evidente, que es material, hecho de materia y único. Y de hecho nosotros alimentamos las mismas elecciones. Por repetir las mismas elecciones, entiendan que repetimos las mismas creencias y formas de pensar sobre nuestra vida durante la mayor parte de nuestro camino. Y por lo tanto, aquí entra el tiempo, extendemos tal espacio y tiempo que cuando miramos hacia atrás nos demuestra y nos da los ejemplos exactos en forma de recuerdos de lo que hemos decidido hacer hoy y nos vienen a la mente pensamientos, probabilidades e ideas sobre lo que planeamos hacer en el futuro. ¿Ok? Pero eso es porque nosotros mantenemos esas elecciones. Eso es, por ejemplo, yo he elegido trabajar con un salario, no quiero esforzarme más, así estoy bien, pero al mismo tiempo me quejo, critico constantemente a los demás, que si ese se compró tal carro, que aquel se mudó a tal propiedad, que a ese le costaron tanto los zapatos, que ese fue a tales vacaciones, pues que vaya, porque él no es que tenga una discusión contigo, simplemente tiene otras creencias. Él tiene sus creencias en sus neuronas, en su cerebro y en su forma de pensar que no quiere conformarse con que alguien le dé dinero una vez al mes. Quiere arriesgarse, quiere no saber exactamente cuánto ganará cada mes, pero tener la libertad de elegir y decidir en qué momento, de qué manera, cuánto dinero ganar y así sucesivamente. Bueno, ese es un punto de vista diferente. Entonces, con esa forma de pensar, en este caso la emprendedora, lo damos como ejemplo porque con el dinero siempre es más fácil de entender para las personas. Entonces a esa persona de repente le empiezan a aparecer diferentes probabilidades y oportunidades para el futuro. Pero si esa persona se queda con un salario fijo, en algún lugar de esos grandes supermercados, esas posibilidades siguen existiendo como probabilidades paralelas muy lejanas, pero mientras no se haga un salto, una acción, una elección, un acto hacia ellas, simplemente permanecen en forma de sueños. El emprendedor ya está casi dentro de esa realidad, como si estuviera un paso de entrar. Incluso se puede decir que sí, la propia persona habla y se comporta de la manera en que se imaginó y deseó ser, ni siquiera se dio cuenta de cuándo entró en esa realidad. Empiezas a atraer más oportunidades a su alrededor, personas que le ayudan a realizar sus ideas y proyectos relacionados con la carrera, incluso con
sus proyectos personales, formar un hogar o participar en alguna causa muy buena y así sucesivamente, y de repente se genera un torbellino de energía que responde al enfoque. Yo he elegido ser esa persona. Ese torbellino de energía no se habría generado si esa persona en particular no se hubiera impulsado a sí misma, si no hubiera querido sacar algo más de sí, si no hubiera querido cambiar de trabajo, hacer algo mejor para su familia o ayudar a algún amigo suyo. Entonces, cuando él lo decide, en el momento en que realmente dentro de sí mismo toma esa decisión, es cuando se traslada a otra realidad paralela y ya se convierte en esa versión. Y aquí Bashar dice, ustedes no. Cambian la tierra. Miren qué profundo es esto. No cambian la tierra en la que están. Ustedes se están moviendo. Hola. Hola, buenos días. Estoy hablando con alguien del equipo de INRA. Sí, está hablando con Choco. Hola, mucho gusto. Oh, igualmente. Perdón por molestarlas. Todo está bien. Dígame en qué puedo ayudarle. Mire, no soy buena con estas cosas. Redes, ¿no sabe? ¿Bien? Quiero hacerme miembro, ¿sabe? Para apoyarlos. Pero no puedo encontrar dónde tengo que pagar. Hay, ¿verdad? En la página... O preguntas, lo que sea más fácil para ti. Está bien, muchas gracias. Por favor, que tengas un buen día. Adiós. Adiós. Les agradezco de todo corazón por esto. Ven cómo pasan nuestros días en su mayor parte. Hablamos con ustedes, tratamos de verdad, ser quienes somos y que no haya diferencias. Porque es muy fácil dejarse llevar, amigos, en el mundo material en el que vivimos y de verdad es bueno no decirlo así, mejor sí, no llevar la cuenta de uno mismo porque la gente lo toma de una manera muy extraña, pero estar realmente listo para crear formas de volver a lo que te has prometido a ti mismo y al mundo que harás sí que eres. Y si no eres esa cosa, no hay problema. Eso quiere decir que no es natural para ti y no quieres involucrarte, pero sé libre y honesto para decirlo, o al menos crea las condiciones para que hayas dicho que haz lo que debas, donde y cuando sea necesario, libre y que la gente espere de ti que eres directo, honesto y cuando lo digas, sin sorpresas. Siempre habrá, pero que sean menos. ¿En qué nos quedamos con las realidades paralelas? ¿Qué dice Bashar sobre las realidades paralelas? ¿Ustedes no cambian la tierra en la que están? Ustedes se mueven súper rápido. No hay manera de que el cerebro lo capte. Súper rápido a una tierra que ya corresponde a la frecuencia en la que ustedes vibran. ¿Entienden? Pueden cambiar su configuración rápido, pero otra cosa es cuánto dura eso. Pero recuerden esto. Mientras mantengan una configuración, por ejemplo, de amor, de tranquilidad, de paciencia, de aceptación, ya no están en la misma realidad que la persona con la que estaban antes. Con la persona que eran antes. Son realidades diferentes. Por diferentes realidades dirán, ¿por qué entonces seguimos viendo las mismas cosas a nuestro alrededor? Porque todas esas cosas tienen un elemento en común. Ustedes mismos, como esencia, como energía, han elegido entenderlo así, sí. Quedarse el mayor tiempo posible gracias a la gravedad en esta materia, porque se han propuesto la tarea de experimentarse a sí mismos de esta manera. A sí mismos como todo el potencial que se complementa a sí mismo a través de este cuerpo específico. Persona, limitación, alma, si quieren, esencia, elemento. Y de esta manera, la propia fuente se desarrolla hasta el infinito y es como inhalar y exhalar. Y eso es algo que es tan enorme e infinito. Y eso es una danza constante de la fuente consigo misma y nosotros respectivamente como una parte sumamente importante de todo esto. Complementamos constantemente todo este juego cósmico porque lo hemos dicho varias veces, pero es bueno recordarlo.
La fuente tiene y contiene toda la información sobre todo, pero hay una cosa que no sabe. Incluso con toda la información y energía hay una cosa que no sabe. ¿Qué es esa cosa? No sabe lo que es no saber. Si quieren, podemos cambiar la palabra en el nombre por la más conocida S. El universo y Dios, incluso desde lo religioso, no me generan ningún problema. Y Dios incluso sabe, y Dios lo sabe todo. Está bien, pero ¿qué es lo que no sabe? ¿No sabe lo que significa no saber? Precisamente por esa razón se produce una paradoja en él mismo, y él mismo, si lo imaginamos como algo separado, aunque está en todas partes a nuestro alrededor, se divide en dos mitades, en dos mitades, en dos mitades, en dos mitades, y así hasta llegar a nosotros. Por supuesto, esto es en línea recta, ya que todo sucede ahora, sin confundirnos con estos conceptos. Esto está sucediendo en este momento. De hecho, en este momento tienes esa edad. Hay una cosa muy película interesante que, en mi opinión, complementará la visión de realidades paralelas para ustedes, porque aquí, según yo, es necesario vivirlo para que te caiga el 20 y lo comprendas. Por mucho que lo hablemos, no será tan útil como si ustedes lo experimentan. La película se llama Código Primario, y ahí pueden ver cómo se traslada la conciencia de una persona, no desde cero, como un bebé, como nosotros imaginamos que cuando mueres te envían de nuevo a la tierra como un bebé, sino directamente como un hombre de 50 años que de repente su vida continúa. Y él recuerda su familia, dónde nació, qué pasó, qué le espera, quién es en este momento. No siempre te permite ir como creemos, niños, bebés, adolescentes, estudiantes, etc. Vean la película, hay un experimento mental muy interesante en la ciencia. Es conocido como el gato de Schrödinger. ¿Qué pasa? En resumen, un científico pone un gato en una caja sellada con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de liberar veneno. Hasta que alguien no abra la caja, la física cuántica nos dice que el gato no está ni vivo ni muerto. Existe en una superposición de ambos estados. En el momento en que el observador, volvamos otra vez, el que elige, pero tengan en cuenta, elige toda su realidad. Eso incluye absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, en nosotros, alrededor de nosotros, estará en nosotros, estará entre nosotros y ha estado a nuestro alrededor. Así que en el momento en que el observador mira dentro de la caja, el gato elige ser una cosa u otra, o viva o muerta, pero realmente es así. Hugh Everett, físico conocido en el año 57, tuvo una idea tan audaz que aún incomoda a los científicos. ¿Y qué tal si el gato simplemente no elige en absoluto? ¿Y si en lugar de eso el propio universo se divide? Esta interpretación de los muchos mundos de Everett en 1957 dice que el universo se divide en una versión en la que el gato sigue vivo, en una versión en la que muere, una donde tú estás viendo este episodio, una donde ni siquiera existes en este momento, una donde en este momento te enamoras por primera vez y así sucesivamente. Actualmente hay infinitas versiones de ti, cada una de las cuales vive una versión diferente de tu vida. Algunas son muy idénticas, como dijimos, las diferencias son imperceptibles, sin embargo, otras son irreconocibles. Bashar, ya hemos hablado de esto varias veces. Vale la pena mencionar brevemente la analogía de realidades paralelas. La analogía con la televisión. Aquí está detrás de mí, aquí está el control remoto, ahora mismo hay algo en la pantalla detrás de mí. Digamos que es el canal 5. Al presionar hacia arriba, el canal cambia al 4. ¿Dónde queda el 5? ¿Desaparece? Sí. Desde aquí, en esta habitación y televisor, el canal 5 prácticamente no se transmite. Si regreso aquí adelante y atrás, a veces el canal 5 funciona. ¿Cómo pasa eso? Pues de la misma manera, como los millones de canales de televisión o videos, programas, podcasts, transmisiones en este momento que se están emitiendo existen simultáneamente en el espacio. Y nuestra elección, enfoque, acto, así manifiesta lo que vemos en pantalla y al llevarlo a nuestra vida, también lo que percibimos como realidad. Piénsalo. Si no piensas en algo, simplemente desaparece para ti, gente.
El ejemplo más sencillo. ¿Quién está pensando en cosechadoras en este momento? ¿Quién? En el momento en que lo digo todavía no he terminado la pregunta, ya que la palabra cosechadora existe como energía, como potencial, como arquetipo en nuestro inconsciente colectivo. Tú inmediatamente, tan rápido vuela el pensamiento, inmediatamente crea una especie de una imagen flotante en tu cabeza que te convierte en una cosechadora y empiezas a decirte, ajá, sí, esto me es familiar, lo conozco, puedo imaginármelo. Si no lo hubiera dicho hasta el final del episodio, difícilmente habrías pensado en una cosechadora. Para un helado tal vez sí, pero para una cosechadora difícilmente. Esa es la idea. Ahora, otra película que no vamos a analizar aquí, que es una parte clave de, por cierto, de los seminarios Cogitalnos, y ese realmente es un final que vale la pena para cualquiera que quiera visitarlo al menos una vez y experimentar todo ese evento, pero ahí se analizan algunos fragmentos de la película Señor Nadie. Esa película es muy extraña. Película muy extraña, sobre todo si es tu primer contacto con estos conceptos, porque ahí tenemos la historia del protagonista Nemo, quien se enfrenta a una decisión que cambia su vida al principio. Quedarse con su papá o irse con su mamá. Pero en lugar de mostrar un solo resultado, la película explora cada posibilidad. ¿Qué pasa si Nemo se va con su papá? ¿Qué pasa si se va con su mamá? En una realidad, él se va con su mamá, se enamora de Ana y vive distintas versiones de su relación. Una en la que es honesto y dice las cosas tal como las ve y las piensa. Otra en la que le miente. Después se casan. En una no tienen hijos y ambos fallecen en un accidente. Otra en la que su vida se desarrolla felizmente y así sucesivamente. En otra él se queda con su padre y lleva una vida completamente diferente. Aparece otra chica, está nervioso. En una versión se suicida en moto. En la otra le dice a su padre, no me interesa esta noche, ya no puedo buscar más. Estoy harto, me voy a casar con la primera chica que baile conmigo esta noche. Y por supuesto ahí pasan un montón de otras cosas. En otra realidad, él evita tomar cualquier decisión. Deja abiertas todas las posibilidades, piensa que puede hackear el sistema y decir no. De lo que la vida me ofrece no voy a elegir ni esto, ni esto, ni esto. Ocúpense de sus propios asuntos y en algún momento, cuando ya no tienes elección, todo sigue siendo igual de posible. Hasta que en algún momento la vida te obliga a tomar la siguiente decisión. Una de las frases más memorables de la película dice, no importa si eliges entre un pastelito o un padre, hasta que no hayas elegido, todo sigue siendo posible. Esa es la naturaleza del libre albedrío. Y en consecuencia, la demostración de cómo las decisiones más pequeñas, desde nuestro punto de vista, crean un futuro extremadamente diferente, y aún más. Y cómo en algún momento no nos damos cuenta, pero esa elección que hacemos de tomar ese vaso, de grabar, por ejemplo, este video, uso un ejemplo conmigo mismo, de esa manera crea un futuro completamente diferente. La probabilidad de lo que ocurre tras una hora. ¿De qué hablamos en 20 años? Cada una de las réplicas que ustedes dicen es para su pareja, a sus padres, la manera en que ustedes responden, incluso al principio, su cerebro intenta hacerles creer que son las mismas personas frente a ustedes. Son completamente diferentes, pero desde su punto de vista, que han colapsado esa elección y la han mantenido tanto para ellos como dijimos al principio. Suscríbanse. La realidad y la vida parecen objetivas. ¿Entienden? Desde el punto de vista del observador, que ya se ha metido en la realidad que eligió y conscientemente no considera otras opciones y no deja que la información lo atraviese. Para él, dentro del juego, todo es completamente real. Pero por eso se dice que esto debe ser simultáneo, porque si sales completamente de eso, entonces pierdes la experiencia. Entonces pierdes el sentido del juego, ¿verdad? De ser jugador y de jugar aquí en absoluto. Pero no olvides el otro punto de vista. Cada elección cambia todo por completo.
y te mueve a otra realidad paralela muy cercana. Puede ser, por ejemplo, si una realidad vibra a 4053 Hz, lo estoy inventando. La otra puede estar en 4053, 683, pero eso es diferente, ¿no? ¿Entiendes? No puede quedarse igual, porque al menos ustedes cambian la forma en que reaccionan ante una situación. Y de ahí viene una conclusión muy interesante. Marquen esto en su vida. Empiecen a observarse a sí mismos. Sí, claro, ustedes mismos se observan dónde y cuáles son esos botones que cuando se los presionan en ustedes, en su psique, en ciertas situaciones, ustedes, a pesar de los años, a pesar de todas las cosas súper diferentes que les han pasado, siguen reaccionando de la misma manera cuando les presionan esos botones. Ahí es donde están arraigadas sus creencias más fuertes, que ciertas cosas son de tal manera y que no pueden ser de otra forma, ¿entiendes? Simplemente así deben ser. Examínenlas. Busquen esas creencias y el núcleo de esas creencias, porque verán que en el momento en que lleguen al verdadero núcleo de por qué creen que algo es así, normalmente la creencia ya no tiene ese efecto sobre ustedes. Y ustedes se dicen, oye, ¿eso es lo que me imaginaba? Sí, pero dicho así, que alguien te lo diga, no. Tienes que investigar las cosas por ti mismo y llegar a la conclusión. Nadie puede decírtelo, llegará cuando deba para ti. Hazlo, 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 que te estén empujando, que tú lo niegues, que te pongas a la defensiva. No funciona. De esa manera te cierras más, empiezas a crearte la ilusión, incluso de que estás perdiendo tu potencial y te trasladas temporalmente a una realidad paralela en la que existes y eres así. Me da igual. Lo que sea, de todos modos no iba a funcionar. No sirvo para nada. Fin del tema. Por supuesto, aquí es muy importante incluir también esa versión que mucha gente, los listillos y algunas personas en los comentarios, estoy seguro de que la están pensando. Choco, si lo que estamos considerando como idea en este momento es cierto, si existen todas las posibilidades al mismo tiempo, entonces nada importa. Entonces, ¿qué importancia tiene lo que elijas si no tiene sentido? Ahora, aquí hay otra película muy interesante. Como tengo la perspectiva de director y amo el cine, disculpen que use ejemplos de películas, pero hay quienes los dan con otras cosas. Historias de otras personas, con libros, no sé, con otra cosa. Doy ejemplos con películas para que ustedes lo vean por sí mismos. Ahora, la película se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, o Everything, Everywhere, All at Once. No se la pierdan, es sobre una mujer, Evelyn Kwan, que es común. Está enterrada en impuestos, lucha, su negocio de lavandería está fracasando y también ve cómo poco a poco su matrimonio se desmorona. Su vida parece súper común hasta que se da cuenta de que existen innumerables versiones de ella misma repartidas en infinitas realidades. En algunas es una famosa estrella de cine, en otras es jefa, en otras es una maestra de artes marciales, incluso una criatura con dedos de salchicha. A través de un proceso en la película, como lo llaman vers, oh, qué fuerte tengo el micrófono, porque no dicen nada, no hay nadie, pero no importa. A través de un proceso llamado salto de verso, lo que se traduce como saltar entre versiones. Evelyn aprende que puede acceder a las habilidades de su yo alternativo. El concepto refleja la mecánica cuántica, donde las partículas existen en varios estados hasta ser observadas. Pero hay un problema. Yobo Topaki, la antagonista y otra versión de su hija, ya ha desbloqueado el conocimiento sobre el multiverso. Ella existe en todas las realidades al mismo tiempo, de manera consciente, y ha llegado a ser súper... La conclusión: si existen todas las posibilidades, nada importa. Exactamente de eso estamos hablando. Suscríbete. Ella crea un agujero que absorbe todas las realidades y dice que ningún resultado importa si todos son posibles.
Abrumada por el caos de todas esas posibilidades, ella empieza a cuestionar su propia existencia. Si hay infinitas versiones de ella, ¿qué la hace especial? El gran Friedrich Nietzsche advierte sobre la muerte del sentido, como él lo expresa, en la que sin un propósito las personas o caen en la desesperación o se entregan al absurdo. Y ese es otro cruce interno. Nietzsche afirma que el sentido no es algo que deba ser encontrado, es algo que debe ser creado. En lugar de caer en la desesperación, la existencia debe ser abrazada, aceptada, incluso si parece absurda. En el budismo, la realidad es una ilusión o maya, una experiencia en constante cambio, formada por nuestra percepción, y aquí incluso se los he anotado. Según las enseñanzas budistas, la reencarnación es una forma de saltar entre realidades, donde cada vida es una versión alternativa de la anterior. El estado de bardo en el libro tibetano de los muertos es una transición entre vidas, donde las almas experimentan posibilidades alternativas antes de elegir su próxima encarnación. La iluminación es darse cuenta de que todas las realidades están interconectadas, justo como el multiverso en la mecánica cuántica. El hinduismo ofrece una perspectiva similar. El universo existe en ciclos de creación y destrucción o kalpas, similar al eterno retorno de Nietzsche. Avatares de dioses como Krishna y Vishnu representan el mismo ser existiendo en diferentes realidades. El karma funciona como una ley, ya que cada acción crea posibilidades alternativas y determina el camino de las futuras reencarnaciones. En general, la misma idea, en esencia, en el fundamento, se repite en absolutamente todas las enseñanzas a lo largo de los siglos. Bueno, ¿qué pasa si ya estamos en el siglo XXI, con la inteligencia artificial que está entrando en todas las cosas que vemos en las llamadas películas de ciencia ficción? Cuando yo era niño, eso parecía, por ejemplo, una película. Yo, Robot, cuando la vi, me parecía que eso iba a pasar dentro de 300 años. Hace 5 meses, Elon Musk hizo una presentación con su ejército. Literalmente un ejército de robots que caminan, hablan, bailan, se conectan, se unen, se sincronizan. La mayoría son iguales a Yo, Robot. ¿En qué año se estrenó la película Yo, Robot? No lo recuerdo. Estamos en el año 2025. Yo, Robot salió en el año 2004. Las llamadas historias de ciencia ficción empiezan a hacerse realidad. Estén atentos a lo que viene, especialmente en el año 2000, alrededor de el año 2027. Suscríbete, combinamos todo esto y ¿qué sucede? La realidad, por supuesto, no es la única. Existen innumerables versiones, como dijimos. ¿Cuál es el puente entre aceptar que la realidad objetiva implica que todo existe al mismo tiempo o que hay probabilidades para otras versiones nuestras? La meditación. ¿De qué hemos estado hablando durante las últimas 5 semanas? La meditación, porque la meditación nos permite salir de nuestra mente, como bien saben, y recibir información y acceso incluso a esos diferentes mundos paralelos. Durante siglos, místicos, monjes y filósofos han afirmado que la mente no está atada a la realidad física. En el budismo, como dijimos, es maya. El Dr. Joe Dispenza, a quien analizamos en el primer episodio, se muestra valiente y afirma que la meditación transforma totalmente las ondas cerebrales y neuronas, permitiendo el acceso a dimensiones más amplias de la conciencia. En los diferentes lenguajes de la ciencia, la psicología y la física, lo encontrarás con diferentes términos, pero el fundamento es absolutamente el mismo. Buscamos pruebas de realidades paralelas. ¿Cómo podemos encontrarnos con otra de nuestras realidades paralelas, una versión paralela? En la práctica no se puede, porque tu enfoque está conectado y ese eres solo tú. Sin embargo, en meditación, en sueños, en regresión, en progresión, puedes verte claramente a ti mismo como una versión totalmente diferente que hace algo completamente distinto. Tiene otro trabajo, otros amigos. Puedes ver la misma versión que se ve igual o, en su caso, transformarte en algo diferente, algo completamente distinto. Y ya hay innumerables casos de personas que cuentan sus experiencias en regresión. Hay personas, se llaman
terapeutas regresivos y cómo era el término. Me gusta que mi mente fluye libremente y la conversación es súper directa. Escríbanme una reseña si, por cierto, este tipo, la comunicación les agrada. A mí me gusta mucho porque es como una terapia y hablo con total libertad. Solo me ayudo con algunos puntos que he anotado. Se llama Futuro Retrospectiva. Metodología, ese es el nombre exacto. Hay muchísimas pruebas y relatos de personas que han visto casi todo, han regresado y lo cuentan, y así sucesivamente. A quien le interese puede profundizar y verlo. El déjà vu, con eso empezamos, es uno de los ejemplos más claros. No hay persona a la que no le haya pasado y todos dicen, no hay explicación. Súper extraño, ole, 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 déjà vu, aquí está, aquí está. Vaya déjà vu más largo, ole, todavía sigue, ¿verdad? ¿Qué ocurre en un déjà vu? Ya lo discutimos en un programa. A simple vista, resulta extrañamente familiar. Conocer a alguien por primera vez trae sensación de haber visto antes a esa persona. He conocido a esa persona antes. Nuestra mente insiste. Noten que este evento ya ha ocurrido antes. Incluso si la lógica dice lo opuesto. Déjà vu es francés y significa ya visto. Pensemos un momento, si significa ya visto. Ampliemos un poco la perspectiva, salgamos de la materia. Si en su núcleo es 99% espacio vacío, ¿dónde es posible que ya hayamos visto esto pero no lo recordemos? ¿Bajo qué condiciones? Si todo existe al mismo tiempo, la respuesta es clara. ¿Entiendes? Ahora, en la Tierra, nosotros nos movemos con un tiempo determinado. El espacio a nuestro alrededor es uno determinado, que constantemente estiramos o comprimimos respectivamente. Pero es limitado. Cuando salimos del cuerpo, la energía sale de nosotros, el alma sale del cuerpo, que es más fácil, entonces el tiempo empieza a fluir de una manera completamente diferente. En la fuente, cuando estamos en el potencial energoinformativo, eso se siente durante la meditación. Entonces el tiempo se extiende hacia el infinito. Entonces las cosas dentro suceden en un instante. Desde ese punto de vista. Imaginen todas esas probabilidades que son infinitas, no tienen fin. Ocurren de repente en un instante. ¿Cuándo pasan? Ahora. Para nosotros que estamos en el cuerpo recorriendo un largo camino, he crecido y envejezco. Parece que he empezado en algún lugar y voy hacia algún lugar. Ese es el mayor engaño. No voy a ningún lado y no regreso de ningún lado. Nos movemos tan rápido que no hay manera de captar esto con el cerebro. ¿Entiendes? Y piénsalo cuántas veces. Lo haces. De hecho, ¿sabes? El mayor hábito que tiene la humanidad es dormir. Dormir, porque si no duermes, si no te acuestas, vas a morir. En 5, 8 o 10 días como máximo. Entonces, ¿cuántos de ustedes recuerdan exactamente cómo se enojaron en tu sueño de anoche? ¿Recuerdas la manera y el camino por el que llegaste al momento en que dijiste, oh, mi cuerpo duerme, estoy soñando? ¿Quién recuerda cómo inició un sueño en particular? ¿Quién afirma que su entorno es real? Piénsenlo muy profundamente. ¿Realmente sé lo confuso que suena? Impacta a quienes usan términos en inglés. Piénsenlo. Un día Confucio paseaba por el bosque con sus discípulos, pensativo y callado. Nunca lo habían visto así. Se preguntaban y al final le preguntaron: ¿qué pasa, maestro? Anoche soñé que era una mariposa, respondió Confucio. Los alumnos se rieron. ¿Qué tiene de extraño eso?, continuó Confucio. Y ahora camino y me pregunto si en este momento la mariposa no está dormida y soñando. ¿Qué es Confucio?
Ahí tienen la idea. El hecho de que no podamos ver algo no significa que no exista. Simplemente significa que aún no hemos aprendido cómo percibirlo, pero eso es completamente diferente a la tesis. No está ahí, no existe para ti. Quien se mueve en espacio-tiempo lineal, en términos científicos, está limitado como ser humano. Tiene ciertas percepciones de frecuencias en los oídos, en los ojos, del olfato, del tacto y del sentido. Para ti no existe. Si dejas las cosas desde otro ángulo, empezarán a aparecer otras posibilidades. Y aquí entran absolutamente todos los fenómenos del mundo. Nosotros en Bulgaria tenemos suficientes para no enumerarlos. Aquí entran todos los llamados poltergeists, fantasmas, entidades energéticas, auras, a donde sea que voltees. Todos tienen experiencia. La idea es la siguiente. ¿Cómo interactúan estas realidades paralelas? Pues exactamente de esa manera. Están entrelazadas como espaguetis en una sartén grande. Y imaginen esos espaguetis que están en la sartén. ¿Pueden decir exactamente dónde empieza un espagueti? Uno solo. O solo cuando la prueban, para ver si ya está cocida y lista para comer, se separa de la sartén y se vuelve una sola para nosotros. Pero espera, ¿de dónde sacaron ese espagueti? ¿Ya era uno solo? Esta sartén, escuchen la referencia y estamos listos. Es muy interesante. Esta sartén con espaguetis la vi en la película The Flash. Habían hecho una referencia única y ahí está esa explicación. ¿Cómo es posible que el Rayo se encuentre con un Batman viejo que ya tiene unos 70 u 80 años si en su mundo no hay Batman o Batman es más bien otro interpretado por Ben Affleck? Igualmente él lo explica con espaguetis. Donde se cruzan se llaman puntos de intersección entre realidades. En la práctica los espaguetis siguen separados, tanto en sabor como en tamaño. Están muy cerca unos de otros y juntos se convierten en una gran delicia. Pero si nos enfocamos en un solo espagueti, por sí solo es diferente de los demás. Pero existe junto con los demás. Y ahí había un chiste muy bueno. Y entonces, ¿la salsa a qué hace referencia? Eso ya es por placer, por sabor, por disfrute, ¿verdad? ¡Pum! Toda la salsa sobre los espaguetis. De la misma manera son las realidades paralelas. Es más fácil sentirlas durante la meditación. Y esos son los diferentes componentes de la meditación, según yo, según nosotros, con Valia, a lo que hemos llegado, y eso es lo que quería mostrarles en estas series hasta este momento. Partimos de que todo es uno. El uno es todo y si no dividimos. Dios de nosotros, sin importar el nombre. El creador de nosotros. La fuente de nosotros. Entonces comenzamos a ver las cosas así. Unión. El uno somos nosotros y nosotros somos el uno. La parte contiene el todo y el todo está contenido en la parte. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. No hay sistemas separados en el universo. Decir, aquel que nos creó o aquello que está allá arriba es muy conveniente. Pero tú eres el todo por dentro. ¿Entienden? El todo no es casualidad. Es el todo. A él no le importa cómo lo definamos, qué título le pongamos, para que nuestras creencias lo acepten más fácilmente y puedan trabajar con él. Es el todo, es lo que es Dao. En China, si empezamos a pensar en el Dao ya no es Dao. Si empezamos a definirlo como Dao, eso ya no es Dao. Bueno, lo mismo pasa con Dios, con la fuente, con el todo, porque eso es todo lo que es. Todo lo que es. Y de esta manera, piensen en esto. ¿Dónde están ustedes en ese todo lo que es? ¿Será todo lo que es, todo lo que es, si ustedes no existieran? ¿Fe suficiente? Responderán esas preguntas. Así que, durante la meditación se podría decir que sientes esto de una manera mucho más completa y mayor conexión con el todo. Solo conéctate con lo que eres. Nada complicado, nada aterrador, nada inexplicable, nada loco. Al contrario, sí es una locura.
porque es el éxtasis del propio universo, es la emoción. Está constantemente inhalando y exhalando, expandiéndose y bailando consigo mismo. Si eso se puede considerar locura, entonces vale la pena estar locos, juntos, ¿verdad? Y por eso quería recordárselos y se los recuerdo. Por eso estas series se quedan aquí. Encuentren su propio camino, su meditación. Hemos hecho y seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para darles esta conexión y ofrecérsela en forma de videos, transmisiones, meditaciones, audiomeditaciones, libros, artículos, afirmaciones, pensamientos, impulsos, ideas, artículos. Publicaciones en redes sociales, shorts, invitados que cuenten sus historias excepcionales y sus revelaciones en este camino hacia el infinito. Pero al final, por mucha información que se les dé, nadie puede obligarlos a creer en lo que está dentro de ustedes. Si ustedes mismos no eligen explorarlo, aceptarlo como una parte válida de todas las versiones en todo el universo y empiezan poco a poco a reorganizar de otra forma el rompecabezas de su existencia. Para mí, mientras arman este rompecabezas, es un gran placer participar en el arreglo en miniatura, en el mío propio y el suyo en uno completo y colectivo. También fue un gran placer que ya llevamos 10 años en YouTube. Me siento de una manera excepcional, que me hace seguir adelante con una pasión como si hubiera empezado ayer. Precisamente por esa razón, porque mientras más presentes estén en el momento, tan más lento envejecen. Por eso algunas personas de 80 años lucen tan jóvenes, porque simplemente siempre están o en la mayor parte de su tiempo en el momento presente. Y eso es el mayor misterio de la vida. Por más cliché que suene, eso no tiene mucha importancia, porque de todas formas todo existe aquí. Y ahora no. Y para mí fue enorme, honor, un placer, un privilegio compartir estos pensamientos con ustedes hoy, hacerlo de una manera muy diferente en todo este espacio y me gusta mucho. Y si no les molesta, me encantaría hacer más videos libres como este, porque de esta manera, incluso si a veces lucho con algunas cosas, incluso si no me expreso de la manera a la que están acostumbrados, estoy tranquilo y en paz conmigo mismo, porque así soy yo. Apoyen a las personas a su alrededor y den más. Siempre hay más.